9 de la mañana, 22 minutos. Hablamos ahora de educación, de integración social, porque por primera vez una investigación académica demuestra para el caso uruguayo cómo el sistema de enseñanza no está teniendo la capacidad de revertir la segregación que existe de origen de los alumnos. Estamos hablando de escolares de barrios más y menos vulnerables. Para conocer los detalles de este trabajo, recibimos esta mañana a Javier Lacida, presidente de la Comisión Directiva del INED. Bienvenido, Javier. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ahora sí, apuraditos, hablábamos antes de comenzar la nota, un poco para poner en contexto que en Uruguay ya de alguna manera estaba el diagnóstico de que el contexto sociocultural, socioeconómico de los centros educativos tiene una influencia directa en el desempeño de los alumnos, ¿verdad? Eso ya era sabido. ¿Cuál es la novedad? ¿Qué agrega este estudio? Sí, como tú decías, la inequidad del sistema educativo es un diagnóstico que ha hecho el Instituto de Evaluación Educativa y han hecho las pruebas PISA desde hace mucho tiempo y otras pruebas internacionales de UNESCO. Esto lo que agrega es la evidencia de algo que se ha estudiado mucho en el mundo, que cuando los grupos de niños o de adolescentes son iguales en su nivel socioeconómico, los de menos nivel socioeconómico tienden a aprender menos o aprenden menos. Esto, como tú muy bien dijiste, el sistema lo que hace es reproducir y cristalizar una desigualdad que existe en la sociedad. Si nosotros miramos los barrios de Montevideo, vamos a encontrar que la misma desigualdad que existe en las escuelas existe, por ejemplo, en el número de universitarios que hay en algunos barrios, que de repente en varias manzanas no se encuentra uno, y en el número de universitarios que hay en otros, en donde en una misma manzana hay un montón. O sea que el problema es que el sistema educativo no logra, como bien decías tú, enfrentar y hacer que la sociedad sea un poco menos inequitativa, un poco menos segmentada. O sea, que estemos muy separados, vivamos en mundos distintos, los que pertenecemos a unos sectores de ingreso y los que pertenecen a otros sectores de ingreso. Y eso está muy demostrado por estudios en el mundo y ahora por este estudio en el Uruguay, que contribuye a la inequidad. O sea, es un factor que forma parte de algo que estaba muy estudiado, que es la inequidad del sistema educativo. El sistema educativo uruguayo, mirado en su conjunto, el privado, que es muy chiquito, y el público, que es la gran mayoría, 4 de cada 5 van al público, el conjunto del sistema educativo uruguayo es muy inequitativo y reproductor de las inequidades que recibe de la sociedad. Ahora, ¿dónde radica el problema? ¿Por qué los contextos más vulnerables es la falta de, tal vez, de tener un plato de comida todos los días y tener que ir a la escuela? Tal vez esa sea la motivación. El no ver un progreso tal vez de sus pares, entonces también desmotiva. ¿Dónde radica el problema para hacer esa afirmación? Más allá de los resultados, obviamente. Hay dos niveles, me parece. Un nivel es cómo opera en el aula. En el aula, si hay estudiantes con más capital cultural, con más inquietudes, con más apoyo de la casa, el nivel educativo de los padres influye mucho, no solo el nivel de ingresos, sino también el nivel educativo, hace que si yo vengo de una familia con un nivel educativo más bajo, me vea estimulado, exigido, y eso está comprobado que en el funcionamiento de la clase y en la tarea del docente nivela hacia arriba. O sea, no hunde, sino que la clase hace que aquellos que vienen con menos recursos, capacidades, posibilidades, tengan más. Aquello que decía Varela, que le ponemos la túnica y la moña azul a todos los niños, y eso genera igualdad. En el Uruguay hoy le ponemos la túnica blanca y la moña azul, pero el problema es que van a escuelas distintas. Y en esas escuelas distintas logran, y eso es lo que muestra el estudio del INED, logran aprender cosas distintas. Unos aprenden muchísimo menos que otros. Y eso es un factor de inequidad terrible
para la sociedad uruguaya. Pero Javier, el sistema de distribución de alumnos está vinculado al lugar donde viven, entonces tendríamos que cambiar la matriz, o sea, una familia va a anotar a sus niños a la escuela y lo van a mandar a las escuelas del barrio, escuelas que en los últimos años han tenido desarrollo, uno puede ver en barrios menos favorecidos que ediliciamente han mejorado. La gran mayoría tienen docentes, hay actividades especiales, tienen comedores agradables, lindos. Incluso a veces las instalaciones son mejores que muchos privados. Nosotras que andamos por todos lados. Es verdad. En cuanto a espacios, hemos también ido a inaugurar escuelas, ¿no?, en barrios menos favorecidos. Hay que cambiar entonces el sistema de distribución de dónde van los niños. Se pueden hacer muchas cosas. Se puede cambiar el sistema de distribución, pero eso no es fácil porque para una familia... Sí, una cosa es ir caminando a la escuela, otra tener que tomarse un ómnibus y viajar durante 45 minutos. Exactamente, los arreglos familiares, la calidad de la vida familiar tiene mucho que ver también con la cercanía de la escuela. Y para algunas familias eso es muy importante en su rutina. Pero se pueden hacer otras cosas, algunas que hoy se están haciendo, desde hace relativamente poco, pero que se están empezando a hacer y de las que hay que esperar un poquito para que empecemos a ver los resultados. Menciono dos. Una es dar mucho mejor educación, mucho mejor intervención, mucho más recursos a las escuelas y los centros educativos que trabajan con los niños y los adolescentes de sectores de menores ingresos. No solo es un tema de alimentación y de recursos, es también un tema de práctica educativa. Eso lo hemos observado. Las prácticas educativas también están discriminadas. Pero tener mayor tiempo para dedicarle, por ejemplo, en estos resultados que se ven a matemática. Sí, o actividades entre pares. Eso, por ejemplo, el sistema educativo hoy lo está haciendo con los centros María Spínola. Porque en educación media, sobre todo, se gasta menos también en los de menores ingresos, porque los profesores, el 80% del gasto educativo es salario, y los profesores que cobran más, de nivel de escalafón más alto, van a los centros donde van niños de mayores ingresos. Ahora, pero esta desigualdad no se ve menos en los liceos, porque ahí se mezcla más, hay menos liceos, los niños se tienen que mover más y capaz que alguien de un barrio desfavorecido termina yendo a un liceo de otro barrio. Igual hay segmentación, se mezcla un poquito más que en primaria, pero las distancias entre los que aprenden más y los que aprenden menos son más grandes que en primaria. Y además hay otro factor, en media se van. ¿no? Esos alumnos de menores recursos, de contextos más críticos, son los que abandonan. Los primeros que se van. Eso también son los que repiten en primaria, o sea, porque esto no es solo un problema de media, es un problema que explota en media, pero empieza a gestarse en primaria. Son los que repiten en primaria y los primeros que abandonan en media. ¿Qué se puede hacer? Yo creo que una de las cosas que se puede hacer es reforzar y buscar compensar esto con una de las cosas que es viable hoy y que está haciendo el Uruguay es, yo mencionaba, creo recién, los María Spínola, son un esfuerzo por concentrar recursos en centros a los que asisten estudiantes de menores ingresos. Digo, para quien no tiene presente, son centros educativos con horario extendido, se les brinda alimentación, otro tipo de asistencia educativa. Tutorías. Digo, ese es el diferencial. Que refuerzan el aprendizaje, claro. O sea, hay más recursos y hay un trabajo que busca compensar esas déficits del ingreso. Y yo voy a decir otra cosa que es muy importante que se está haciendo. Y que intuitivamente capaz que es difícil reconocerla. La reforma curricular. Porque la reforma curricular nos ayuda a saber qué es lo que podemos esperar que aprenda un niño en primero, en tercero, en sexto. Eso hoy el INER... Pero con la segregación también se puede detectar que todos los niños de tal edad quieren estudiar determinada cosa o necesitan determinada cosa. En la escuela, que el programa es el mismo y no hay o tiene variaciones chicas. La clave de la reforma curricular, ¿cómo la reforma curricular ayuda a esto? La reforma curricular permite
fijar el objetivo y que el INED evalúe, y que primero el sistema educativo y cada maestro evalúe que todos logran lo mismo. Porque hoy el sistema educativo tiene dificultad para identificar esas diferencias, porque el sistema educativo hasta ahora, que en este proceso de reforma curricular, no había fijado niveles mínimos de logro. Entonces no me garantizaba a mí que mi hijo que iba a determinada escuela lograra los mismos aprendizajes que logra el hijo de otro que va a otra escuela. Eso ahora no es que lo va a garantizar de un día para el otro, pero por lo menos va a fijarse el objetivo. O sea que la transformación educativa por lo menos se propone revertir este fenómeno que veníamos describiendo. Sí, y además el plan quinquenal de la ANEP pone la equidad, que hasta ahora no estaba, no es que hasta ahora se desconociera y no es que hasta ahora no se contemplara, pero entre los 7, 8 objetivos de política educativa más importantes de la ANEP para este periodo está el tema de mejorar la equidad. Y otro elemento es el fortalecimiento de los centros educativos. El fortalecimiento del centro educativo como actor, que el centro educativo pueda dar respuestas específicas reconociendo las diferencias, y esto tiene que ver también con currículum, con adecuar el currículum, no bajar el nivel, sino adecuar el currículum a los puntos de partida y a las necesidades de los estudiantes con los que me enfrento cada día en el aula. La formación docente allí, ¿qué peso tiene? Es muy importante. Digo, para toda esta modificación y transformación, y pensando, no para entrar en polémicas respecto a quienes están a favor y en contra, pero también es significativo la formación docente que se tenga para enfrentar estos desafíos. Sí, una formación docente que ponga mucho énfasis en herramientas distintas para distintas necesidades de los estudiantes. Para lo cual es muy importante conocer muy bien el área, la asignatura, porque el principal recurso didáctico es la asignatura. Ahí yo quiero escapar y superar el debate asignaturismo, competencias. No hay competencias sin contenidos, las competencias van a estar incorporadas en las asignaturas, y la asignatura y el buen conocimiento de la asignatura es el principal recurso pedagógico y didáctico que un docente tiene. Por eso la mejora de la calidad de la formación docente a la que se está apostando es un componente fundamental de este engranaje. No se puede mejorar el currículum si no se mejora la formación docente. Ahora, esta apuesta por las competencias está dejando, digamos, con menos recursos a esa visión de asignaturas? No, está reformulando. Hasta ahora teníamos una visión solo de asignaturas contenidista, y ahora estamos diciendo el contenido y la asignatura es muy importante, no para que el estudiante repita reglas gramaticales, sino para que sepa leer y escribir. Si repite la regla gramatical y no la sabe aplicar en un texto, no le sirve de nada. Claro, si no conoce la regla gramatical, no la va a poder aplicar, pero el aprendizaje se completa el día que logra escribir. Así, esta segregación o diferenciación de que niños de contextos más vulnerables tienen más dificultades en algunas asignaturas específicas, por ejemplo en matemáticas, y también se ve en lengua, pero no tanto. ¿Por qué sí en matemáticas y no tanto en lengua? O sea, ¿por qué en una área sí y en otra no? Eso también se ha observado en Uruguay y se ha observado en el mundo. Matemática es un área en la cual el aprendizaje de los estudiantes es más dependiente de lo que se hace en la escuela. Mientras que en lengua se compensa más con lo que se hace a nivel de la familia o en otros espacios no escolares. Entonces, siempre las diferencias se notan más en matemáticas, en general en casi todas las mediciones de evaluación de aprendizajes. A partir del año que viene, y me imagino va a seguir la discusión en torno a la aplicación de la transformación educativa, que ya es un objetivo que se propuso, por lo menos por parte de las autoridades de la educación. Desde el INED, que es quien de alguna manera hace la evaluación,
¿Hay puntos para poner en práctica para empezar a mejorar toda esta situación? Hay sugerencias, me imagino, ¿no? Sí, se hace una lectura, hecho, una evaluación y después... Sugerencias se han hecho. ¿Y tiene que ver con todo esto que hemos señalado hasta ahora o hay algo que se pueda agregar? Es muy importante que la evaluación retroalimente permanentemente la política educativa. Hay otro elemento muy importante hoy ayudando a esto, que es que el sistema educativo cuenta con mucha información. Información que tiene el sistema educativo y que el sistema educativo, además, en este periodo ha sido muy fluido. Eso es un cambio muy favorable en compartirlo con el INED y con el CEIBAL y con el Ministerio de Educación. Tenemos una mesa de intercambio de datos. Ahí lo que a mí me parece fundamental es la retroalimentación permanente a través de estudios como los que hace el INED, que llevan un poco más de tiempo y que tienen un poco más de profundidad, pero sobre todo a través de la práctica educativa diaria de cada docente, que hoy está teniendo muchísima información, gracias al CEIBAL y gracias a el propio funcionamiento del sistema educativo. Ahí nosotros, una expectativa grande que tenemos con la reforma curricular es que el sistema educativo defina con claridad cuáles son los mínimos. Nosotros hicimos el informe en el año 2020 de lo que aprenden los niños en sexto de escuela y no teníamos, porque no hay en el Uruguay, una referencia curricular de decir lo que tiene que aprender, el mínimo que tiene que aprender un niño en la escuela más pobre y en la escuela más rica es esto. Y le garantizamos de que y el sistema se va a preocupar y va a hacer un esfuerzo deliberado para lograr que lo que aprendan sea lo mismo. Ese esfuerzo deliberado exige dotar de más recursos y de una acción diferenciada en los centros de menores recursos. García, muchas gracias por todos estos minutos. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias. El tema no era fácil. No era fácil, no. Esperamos haber arrojado un poquito de luz y más datos para que la gente, pueda ir conociendo un poco más sobre el tema. Ya son las 9 de la mañana, 40 minutos, cerramos por aquí la charla.